y darte honra, darte la gloria, Señor, porque tú, Señor, a través de tu Espíritu, eres el único que puede hacer una transformación en la mente del ser humano. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, porque a través de él, Señor, hoy podemos estar cerca de ti y podemos tener esta comunión y este acceso, Señor, a tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Este mensaje, hermano, lleva por título ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Cuántos hicieron esa pregunta, hermano? ¿Cuántos hacían esa pregunta cuando te invitaban a la iglesia, cuando alguien te compartía y tú preguntabas ¿y por qué tengo que ir? O sea, está bien creer, está bien creer que existe Dios, está bien creer que las cosas debo de creer en algo. Yo no sé tú, pero yo lo llegué a decir y escuché personas decirlo hasta la fecha. Bueno, está bien, pero ¿por qué tengo que estar yendo a la iglesia? ¿Por qué tengo que estar viviendo casi ahí en la iglesia como ustedes? Que se la pasan todo es iglesia, todo es iglesia. Y yo creo, hermano, que sin duda muchos nos hicimos esas preguntas y se las sigue haciendo a las personas allá afuera. Y una de las razones, hermano, de que nosotros pensamos que no tenemos necesidad de venir a la iglesia, y es porque nosotros pensamos que podemos nosotros solo hacer las cosas. Y otra de las razones que dábamos o que damos y que sigue dando la gente hoy en la actualidad, hermano, es que Dios está en todas partes. Y si Dios está en todas partes, ¿por qué tengo que estar en una iglesia? Eso es muy, muy normal. Yo lo llegué a decir muchas veces. Bueno, si ustedes dicen que Dios está en todas partes, ¿por qué tengo que ir a una iglesia? Después, otra de las excusas que dábamos es que no íbamos porque había muchos hipócritas en la iglesia. Y para ser uno como ellos, pues mejor no voy. Y yo creo que todas esos tipos de excusas y razones nosotros dábamos buscando el no asistir a la iglesia. Pero la razón principal, hermano, es porque nosotros teníamos una manera rara de creer. Creíamos de una manera equivocada. Y lógicamente, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Lo que vimos en la clase. El espíritu que operaba en nosotros se resistía al Espíritu Santo que nos quería convencer de pecado. Es por eso que muchas veces nos enojábamos, le sacábamos la vuelta a aquellas personas que nos querían hablar de Dios, le cerrábamos la puerta. Es más, si íbamos a un lugar y ahí estaban esas personas que acostumbraban a hablarnos de Dios, mejor no llegábamos. Buscábamos la manera de evitar tener una conversación con ellos. Pero no era otra cosa más que el rechazo del espíritu que operaba en nosotros. Y podemos sacar una lista de excusas que dábamos de por qué no voy a la iglesia. Y el pensar que creíamos a nuestra manera era lo mejor. A mí nadie me tiene que decir cómo creer. Esa era una de mis favoritas. Yo me enojaba con los cristianos. Les decía, a mí nadie me va a decir cómo creer. Yo creo en Dios a mi manera. Pero no existe mi manera. Esa es la manera que Él dejó establecido. Pero luego, oh sorpresa, hermano, cuando empezamos a asistir, cuando empiezas a escuchar las predicaciones, cuando empiezas a abrir la Biblia, a leerlas por ti mismo, leer el texto, el pasaje, cada que está la predicación, ves el texto proyectado, no se te está diciendo otra cosa, sino lo que está escrito y lo ves y lo analizas. Oh, sorpresa, porque entonces empieza a haber una lucha dentro de nosotros que nos dice, ¿sabes qué? Estoy mal. ¿Sabes qué? Esto no es correcto. ¿Sabes qué? No vas por buen camino. Y empieza a haber una transformación, un cambio de mente, un cambio de actitud. Y luego, hermano, ya después de que ves todo esto, te das cuenta que tus argumentos y mis argumentos que dábamos para no venir a la iglesia eran basura. Y fueron tirados, fueron pisoteados, fueron sacados de ahí con la palabra de Dios y nos dimos cuenta que eran unas tonterías las que nosotros decíamos. Y ya cuando experimentas todo esto y ves lo bonito que es a escuchar la palabra de Dios, cuando ves lo bonito que es experimentar el Espíritu Santo cuando está hablando a tu vida, cuando te quebranta, cuando te hace sentir
bonito, pero cuando también te hace sentir miserable y empiezas a experimentar esos encuentros y dices dentro de ti, qué tonto fui, en serio, cómo perdí tiempo, cómo es posible que hubiera andado allá donde andaba, de lo que me estaba perdiendo. De lo que me estaba perdiendo. Esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo buscaba para mí. Yo no sé si a ti te pasó así, pero es algo de lo que yo experimenté y es algo de lo que está experimentando todo ser humano cuando conoce a Cristo, hermano. Te das cuenta que era tiempo perdido lo que pasamos y que cuando ves la verdad plasmada en su palabra, esa verdad que transforma la mente del ser humano, dices tú, wow, esto es lo que yo quería. Pero sabes una cosa, hermano, ¿cómo podemos contestar esa pregunta, el por qué tengo que ir a la iglesia? Pues por la sencilla razón, hermano, que Dios, el dador de la vida, el creador de la vida, te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él hizo ese acto de amor. Y tú y yo necesitamos de Dios. Todo ser humano necesita de Dios. Ese es el diseño con el que estamos hechos. Pero el problema es que tenemos una idea equivocada, hermano, de lo que es asistir a la iglesia. Esto no se le ocurrió a un hombre. Esto no fue idea de un hombre, hermano, el que haya una congregación y que se junten. Esto fue mandato de Dios. Vamos a ver el primer punto, hermano, y es el primer punto, porque es una ordenanza de parte de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 25. Es una ordenanza de parte de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 25, está no una sugerencia, está una orden, un mandato, un mandamiento de parte de nuestro Dios. 10:25. Hebreos 10:25. Lo leemos todos juntos. ¿Qué dice, hermano? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor cada día está más cerca. Cristo viene pronto. Y dice aquí, no dejes de congregarte, dice, como algunos tienen por costumbre. Hermano, el no venir a la iglesia se hace costumbre. Empiezas a faltar y se hace costumbre. Pero Dios dio la orden, no fue el pastor, no fue un ser humano el que dijo, hay que congregarnos. No, fue Dios el que dijo, no dejen de congregarse, congréguense. ¿Por qué debes de congregarte? ¿Por qué? Ahorita leímos unos textos de introducción donde dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahorita vamos a analizar eso, hermano, pero lo que quiero que primero te quedes es que fue ordenado por Dios. Todo ser humano necesita creer en algo, hermano. Escucha bien esto. Fuimos diseñados, el ser humano fue diseñado con esa parte espiritual en la que hace falta. No solamente lo carnal, no solamente lo físico, sino hay una área espiritual y todo ser humano necesita, hay una necesidad interna de creer en algo. Por eso la gente, hermano, muchas veces se hacían ídolos, se hacían dioses, porque había una necesidad que demandaba, porque ahora, usa la lógica, hermano, usa la lógica fríamente. ¿Cómo podemos creer? Ahora lo vemos así, pero en su momento no lo veíamos. Pero ¿cómo puedes creer, hermano, que vas y cortas un leño del monte, cortas un árbol, le das forma de una persona, lo pintas, lo decoras y luego vas y lo pones allí en un altar y le prendes velas y dices, este es mi Dios? Te vas a Jeremías capítulo 10 y encuentras esa historia
Dice, van al monte, cortan el árbol, le meten el buril, le dan forma, lo pintan, y dice en otro pasaje, y con lo que sobra, cocinan, o sea, con toda la rebaba que salió del árbol, cocinas, lo quemas, pero a esa parte que le diste forma y le prendiste veladoras, dices, este es mi Dios. Pero en su momento tú y yo no lo veíamos como mal. Pero cuando vas a la Biblia dices tú, sí es cierto, suena ilógico, como un tronco, como un pedazo de madera puede ser un Dios. Pero era la necesidad del ser humano de creer en algo. Por eso, hermano, hay personas que creen en tantas ídolos, en tantas imágenes, y están como el pueblo de Atenas, donde llega Pablo a predicar, y dice que había un altar para cada dios, y llegó y vio todo aquello, y había uno que decía, para el Dios no conocido, o sea, por si nos faltó alguno, por si no queremos quedar mal con nadie, bueno, aquí vamos a poner un altar al Dios no conocido. Y dijo Pablo, ese es el que ustedes necesitan creer, el que no conocen, ese. Los ateos, escucha, los ateos necesitan creer en algo, hermano. Y tú dices, pero pastor, los ateos no creen en nada. No, los ateos creen en algo. ¿Y sabes en qué creen los ateos? En ellos mismos. Ellos dicen, no existe Dios y yo soy suficiente. Mis capacidades son suficientes para lograr lo que yo quiero. Esa es la mentalidad de un ateo. Entonces termina siendo él su propio Dios. ¿Me sigues? Y hermano, entonces la pregunta sigue estando en el aire. Bueno, entonces, ¿por qué debo de ir a la iglesia? Pues porque es una ordenanza de parte de Dios. Es un mandamiento establecido por Dios. Entonces las personas que no asisten a la iglesia, que no tienen una congregación donde estar, literalmente están en desobediencia. Porque Dios en la carta a los Hebreos dice, no dejen de congregarse, es necesario que estén ahí, es necesario que se junten con la iglesia. Ahorita vamos a ver más adelante el Salmo. Mira, hermano, no hay mucha complicación aquí, no hay mucho que explicar, no hay algo escondido, solamente es Dios lo ordenó. Y entonces, si la gente, hermano, no quiere venir a la iglesia, está desobedeciendo uno de los tantos mandamientos que Dios dejó. Ahora, también para el cristiano, hermano. El cristiano que viene regularmente a la iglesia, no es fielmente a congregarse, está faltando a un mandamiento. Pero la gente piensa que es el pastor el que los quiere tener aquí. No, es que el pastor siempre dice que no dejemos de congregarnos. No dice el pastor, dice la Biblia. Es la palabra la que está diciendo que no dejemos de congregarnos. No es el pastor. Pero la gente lo toma, es que el pastor nos quiere tener siempre ahí, es que el pastor quiere... No, hermano. No es eso. Es el mandamiento establecido por Dios. Y dice que se hace costumbre, hermano. Me llama la atención que diga, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué habla de costumbre? Mira, hermano, tú dejas de venir y luego vienes, y luego no vienes, y luego vienes. Llega un tiempo, hermano, que te gana el no vienes, se hace más costumbre que el venir. Y no estoy diciendo una mentira. Todas aquellas personas que han pasado por lo que yo estoy diciendo, dejaron de venir un tiempo y luego regresaron y luego volvieron, se dieron cuenta que el no venir es más fácil porque te acostumbras a eso que el venir. ¿Cuántos batallaron para levantarse hoy? ¿Cuántos lucharon? ¿Cuántos dijeron, pues prefiero quedarme aquí? ¿Cuántos? De los que están aquí y más de los que no vinieron. Porque es costumbre, se te hace una costumbre, hermano. Y dice por ahí un dicho que las costumbres se hacen ¿qué? Leyes. Terminan haciéndose leyes, hermano. La costumbre se hace haciendo de que ya es una ley, así va a ser. Pero es la costumbre la que te llevó a hacer esa ley. Acostúmbrate a venir fielmente.
Entonces, ¿queda entendido que es un mandamiento, hermano? Vamos al punto 2. Aquí vamos a analizar el Salmo. Ponme el Salmo 133, por favor. Aquí vamos a analizar el Salmo. ¿Por qué Dios, este punto se va a llamar? Porque ahí envía Dios la bendición. Porque ahí envía Dios la bendición. Ponme el texto número 3 del capítulo 133. Primero empieza diciendo, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero hay una palabrita, hermano, en el versículo 3, que dice, primero empieza a hablar como el rocío de Hermón que desciende sobre la barba, sobre el monte de Sión, perdón, y porque ahí, mira la palabra ahí. Yo no sé cuántos saben de gramática, pero hay varias maneras de escribir ahí. Y significa diferentes cosas. Si tú pones A-H-I, ¿qué significa? No. A-H-I. Ahí. Ahí está, dice. Algo que puedes ver. Ok. Y allí, lugar. Cuando ves ahí, allí está hablando de un lugar. Y dice la Biblia, hermano, escúchalo aquí, que allí, en ese lugar, es donde envía Jehová la bendición y la vida eterna. ¿Dónde? Ahí, en la congregación. Porque el contexto dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, a la iglesia. Y luego lo compara en el texto 2, lo compara con la barba de Aarón, lo compara con el aceite, la unción que Moisés hace con Aarón. O sea, está hablando de bendición, de unción. Y luego llega al 3, dice, porque ahí, en ese lugar, es donde Dios bendice. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces te has ido de aquí bendecido? ¿Cuántas veces, después de escuchar el consejo de la palabra de Dios, después de haber cantado, después de haber alabado, después de haber pasado ese tiempo con Dios, no sales de aquí bendecido? Ahí está la bendición. Ahora, pregunto, ¿cuántas veces que no te apareces al templo y dejas de venir por alguna razón? No, yo no estoy hablando de una razón específica, puede ser justificable o no puede ser justificable. Yo no me voy ahorita en este punto. Yo lo que quiero decir, ¿cuántas veces te has ausentado del templo y luego sientes que algo te hace falta? Sientes la necesidad. Sientes esa hambre, ese deseo, algo. Yo cuando me he enfermado, hermano, y que no puedo estar aquí con ustedes, yo siento eso. Siento esa necesidad dentro de mí, siento ese deseo, siento que me hace falta algo. No me siento completo. Y entonces estudias el Salmo 133 y dice, allí, en ese lugar, es donde Él envía esa bendición. ¿Cuántas veces buscamos bendición de parte de Dios? Siempre. Todo el tiempo estamos buscando bendición de Dios. Nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es pedir que Dios nos bendiga ese día. Que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares, papá, mamá, primos, hermanos. Pedimos bendición, pedimos que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Hacemos todo el tiempo hacemos eso. Ahora, yo pregunto, si todo el tiempo buscamos bendición, ¿por qué nos perdemos el venir a donde Dios manda bendición? ¿Por qué? O sea, si entiende esto otra vez, te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo es posible que nosotros buscamos bendición el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo que Dios está listo, está preparado, preparó la mesa, le dio el mensaje al siervo de Dios, dio el mensaje, preparó todo el alimento, sirve la mesa,
Está todo listo y no vienes. No vienes a comer la bendición que Dios tiene, no vienes a alimentarte. No, pastor, es que yo como quiera me alimento entre semana y sí, pero el mandato es que te congregues. El mandamiento es que te congregues. Si tú piensas que yo soy el que te quiero tener aquí, tienes una idea bien equivocada de lo que está diciendo Dios. Mira, buscamos bendición todo el tiempo. Pero cuando se nos ofrece, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en situación, y ya está que el hijo ahí en la cama del hospital, y ya está la esposa, ya está el esposo, y ya está la familia pasando una situación difícil, entonces buscamos de Dios. No venimos el domingo, no, vinimos el miércoles también, y buscamos otra iglesia que tenga culto en otro horario que no sea el de nosotros, para también ir a alimentarme allá, y busco aquí, y busco allá. Y luego cuando pedimos por aquella enfermedad, pedimos por aquella situación y Dios no hace nada, Dios no contesta, entonces nos enojamos y entonces el ser humano empieza a dudar que exista Dios. Fíjate hasta dónde, fíjate, analiza el proceso. No se congrega, no viene, pero luego cuando se le ofrece, viene, busca el milagro, busca la sanidad, busca solucionar el problema que está pasando. Dios no hace nada, entonces se va enojado y dice, no, Dios no existe, yo le estuve pide y no. Pero cuando Él te estuvo hablando, cuando Él te estuvo llamando, cuando Él te estuvo diciendo, no hicimos caso. ¿Me estás siguiendo, hermano? No nos detenemos a pensar cuántas veces nosotros ignoramos el mandamiento de Dios por mucho tiempo y cuando Él ya hubo una necesidad, entonces yo quiero que Dios ahí actúe rápido, se me olvida el español, hermano, disculpa, actúe rápido y no haga lo que yo quiero que haga. Entonces, yo creo que Dios no existe. Hermano, hay cristianos viviendo pensando que Dios no existe y que todo es una falsedad. Personas que se declaraban ser cristianas. La bendición es enviada a su pueblo cuando el pueblo está reunido. Pastor, entonces no me bendice después. No, claro que sí. Muestra de ello es que sigues adelante. Te bendice todo el tiempo. Pero específicamente, el día de reunión, el Señor tiene una bendición muy especial. ¿Dónde? Ahí, en medio de la congregación, envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ponme el texto 1, por favor. ¿Y qué dice, hermano? Mirar, observa, analiza. Mira, déjame, vino esto a mi mente ahorita. Yo recuerdo, hermano, que cuando a mí me invitaban a la iglesia, no quería ir, yo me enojaba, los criticaba, y luego el domingo en la mañana, yo bien amanecido, todo borracho, pasaba por afuera de la iglesia Monte Sinaí, en el carro con los amigos, todos amanecidos, todos borrachos, y ahí iba todos viendo, pero yo volteaba, hermano, iba saliendo la gente de la iglesia allí de Monte Sinaí, esto es real, y yo sentía un golpe en mi corazón bien feo. Y yo decía, yo quiero estar ahí. Yo no quiero esta vida, yo quisiera sentirme bien y estar en ese lugar. Yo luchaba mucho con eso, hermano. Porque sucedía lo que dice aquí, mirar cuán bueno y cuán delicioso es. Yo veía, hermano, a ellos y pasaba, hermano. Y yo recuerdo, hermano, ver a Javier, que siempre estaba allá a la puerta y me pegaba un grito. Regina! Y yo decía, mira, qué bueno es verlos cómo están ahí. Pero me negaba, rechazaba, no quería. Pero yo veía que eso que estaban ellos haciendo era bueno. Pero hay una palabra aquí que quiero que analicemos, hermano.
Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué, hermano? Una de las cosas bien importantes, hermano. Una de las cosas bien importantes que la iglesia debe de tener y que es causa, escucha bien, es causa de que muchas personas no se acerquen, es la falta de armonía. Escúchalo bien, esto es para ti, iglesia. Cuando la gente viene, la gente entra por esa puerta y no ve una armonía en el pueblo de Dios, no ve una bienvenida, no ve un abrazo, no ve una sonrisa en nuestro rostro, no ve la armonía no solamente hacia ellos, sino entre nosotros. Entonces, ¿tú crees que Dios manda bendición? Cuando dice el pastor, sonríele que está al lado y tú, ¿crees que allí manda bendición? Es armonía, hermano. Juntos, no separados, juntos en armonía. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto, hermano? Porque la armonía es parte del testimonio. Y entonces cuando ve la armonía funcionando el Señor, dice, ahí va a enviar Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Ponte de pie, dale un aplauso a Cristo, hermano. Dale un aplauso a Cristo fuerte. ¿Sí? Ok, ahora sí, vuélvete a sentar. Muy bien. Ya despertaron, ahora sí. Seguimos. ¿Dónde me quedé cuando me interrumpieron? Hermano, ahí envía Jehová en la reunión, en la armonía. Allí es parte de el testimonio. Y tenemos que cuidar eso, hermano. Cuando falta la armonía, se ve. No es algo que se pueda ocultar. No es algo que podamos disfrazar. Se ve. Así que, hermanos, busquemos hacer las cosas bien y no ser piedra de tropiezo. Un día le preguntaron a un joven, oye, ¿tú vas a la iglesia? Sí, te invito. ¿Y qué haces ahí? No, yo ahí sirvo. Y ya cuando fue el otro y lo vio y dijo, oye, fui, pero no te vi servir. Dijo, no, es que yo sirvo de mal ejemplo. Hermano, ¿sabes tú que mucha gente sirve en la iglesia, pero de mal ejemplo? No seamos ese tipo de cristiano, hermano. La Biblia habla bien claro y dice lo siguiente. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. El servir de piedra de tropiezo hay una consecuencia. Hermano. Cuidemos eso. Por eso, hace poquito que grabábamos un video sobre la hipocresía. En el video decíamos, yo no estaba equivocado cuando yo decía en la iglesia hay muchos hipócritas. Cuando yo llegué a la iglesia me di cuenta que era una verdad. Pero también me di cuenta que había gente buena, sincera, honesta, esforzándose a hacer bien las cosas. Te vas a la escritura y vas a encontrar el trigo y la cizaña. Crecen juntos, ahí están. El trigo y la cizaña están en el mismo lugar, crecen juntas, pero dice los historiadores que cuando ya va creciendo, hermano, la cizaña empieza a caer y el trigo se mantiene. Y entonces cuando están creciendo juntas, si tú las cortas no vas a saber cuál es cuál hasta que llegan al límite de su crecimiento. El cristiano se va a ver, hermano, cuando llega al límite de su crecimiento, y la cizaña se va a ver cuando ya no pudo crecer. Así que, hermanos, busquemos ser buen ejemplo, servir con el buen ejemplo. Punto número 3, hermano. No entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros.
Aquí está todo el mensaje, hermano. ¿Sabes cuál es el problema de por qué no queríamos venir a la iglesia o por qué la gente no viene a la iglesia? Porque no entendemos quién es Dios y quién somos nosotros. Pero cuando llegas, cuando empiezas a venir, te das cuenta la diferencia tan grande. Y creo que aquí es donde está el problema de todo ser humano. Todo ser humano teníamos este problema, que no entendemos quién es Dios. Mira, hermano, déjame ponerte unos ejemplos. Voltea a tu alrededor hoy y vas a ver cómo la humanidad hoy, en estos tiempos, la humanidad cree que tiene todo el derecho de cuestionar a Dios y de hacerlo a un lado. Hoy más que nunca. Pastor, no entiendo, deme un ejemplo. Mira, qué bueno que lo estás pidiendo. Hoy la gente cuestiona a Dios de por qué hizo las cosas de tal manera. Y llega un punto en que dicen, ¿sabes qué? Señor, hazte a un lado, yo voy a hacer las cosas como yo creo, porque yo pienso, Señor, que lo que tú hiciste en aquel tiempo ya es obsoleto. Eran otros tiempos y ahora son otros tiempos diferentes. ¿Sabes tú que la humanidad así va hoy por la calle pregonando eso? Es cuestión nomás de mirar cómo se conduce el mundo, hermano, para darnos cuenta. A Dios ya no es prioridad. Ya no hay temor a Dios, ya no hay respeto, ya no hay obediencia, ya no hay amor en la humanidad, hermano. A la gente no le importa más que ellos mismos. No piensan más en otra cosa. Ve por favor a Isaías 5:20, hermano, para que veas los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Isaías capítulo 5, verso 20. Lo vamos a leer, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Este es el tiempo que estamos viviendo, hermano. Hay de los que a lo malo, a hoy lo malo le dicen bueno, y a lo bueno lo llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por el amargo. Este es el tiempo que estamos viviendo. Ahorita venir a la iglesia es malo. Predicar es malo. Portarte como un hijo de Dios es malo. Hacerlo malo ahora es moda, es bueno. Ahora tú tienes la libertad, si te quieres sentir gato, perro, o si quieres ser un árbol, tú eres libre de ser tú mismo. Y ¿sabes qué? Me tienes que respetar. Y hacemos una marcha para que me respeten porque yo ahora me creo un perro y aquel se cree un caballo y el otro se cree un burro, aunque parece, pero se cree lo que él cree. Pero ahora nadie le puede cuestionar lo que él cree. Pero si eres cristiano, al cristiano sí se le puede decir que está mal. Es más, no le voy a decir que está mal, lo voy a perseguir, lo voy a pescar y lo voy a matar, lo voy a quemar vivo, lo vamos a correr de esta ciudad. El cristiano es aborrecido, es perseguido, es criticado. Ahora lo bueno ha sido malo. Y aquel que se cree perro o gato, yo lo tengo que tratar como tal, porque él se cree así. Y yo no soy nadie para juzgar lo que él quiere ser. Pero si yo quiero ser un hijo de Dios, entonces yo estoy mal. Yo soy un idólatra, yo soy un exagerado, soy un extremista. ¿Sí me está siguiendo aquí, hermano? Hoy la humanidad, hermano, está viviendo esto. Mira, hoy vas por la calle, hermano, y ves una necesidad, ves un accidente, ¿y sabes qué hace la gente? Saca el celular y primero graba. Sí. Oye, saque el atropellado ahí sangrando y déjame grabarlo primero. Ahorita lo subimos y luego vemos que a ver quién se acerca. Ya no corre la gente a ayudar a aquella persona. Primero lo graba. ¿Sí estás entendiendo esto, hermano? Vivimos estos tiempos, hermano, donde la gente, hermano, ya no le importa a nadie.
No, voy a subir el video para hacerme yo viral, para hacerme popular. Y subo el video y aquella jovencita que se aventó de allí de la escuela en el puente y primero la grabamos y vemos cómo cayó y ya después vemos si quedó viva o no, pero yo ya subí el video y fui el primero y tengo más likes. Y un ser humano ahí se está muriendo. Se perdió el amor. Se perdió. Pasamos por la calle y vemos aquel matrimonio o aquella pareja golpeándose y en lugar de ir a intervenir, oye, espérense, no se golpeen, vamos a grabarlo. Y lo están grabando de un carro de aquel lado de la calle y no les importa lo que está pasando. Lo que les importa es grabar el video para poderlo publicar. Métete a las redes sociales y cuántos videos vas a encontrar así, hermano. Yo me quedo pensando, hermano, cuando veo un video donde hay gente maltratando a un niño, a una niña, golpeándolo, y digo, bueno, ¿y el que estuvo grabando por qué no hizo nada? Porque no son cámaras ocultas. No es una cámara de seguridad que captó eso. Son videos de personas grabando a otra persona haciendo daño. Salieron ahí de la prepa y va a haber pleito. ¿Y qué hacen todos? Sacan un celular para grabar el pleito, la pelea. Ya no intervienen para calmar el pleito. No, vamos a ver quién gana y vamos a grabar a ver quién tiene la mejor toma. ¿Me estás siguiendo aquí, hermano? Están por ahí asaltando a una persona y nos da igual. Va por la calle alguien caminando y tú por casualidad vas con el celular, de casualidad, ¿sabes? Desde esas de casualidad que vas con el celular en la mano y ¡pum! Se tropieza y se cae. Vamos a grabar. No corres ir a ver, espérate, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste? No. Se ha perdido, hermano, el amor. Tenemos una idea equivocada de quién es Dios. Mira, cuando conozcamos quién es Dios, hermano, porque nos atrevemos a cuestionar a Dios, a cuestionar su palabra, a decir que pasó de moda. Pero ¿qué dice Romanos 9:20, hermano? Ve por favor ahí. ¿Qué dice, hermano? 9:20. ¿Está dormido el de la computadora o cómo está la onda? ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice, hermano? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermano, le está diciendo Pablo a los romanos, les está explicando que Dios en su soberanía hizo lo que Él quiere hacer y les pone el ejemplo del barro, les pone el ejemplo del alfarero. En la clase veíamos eso. Y dice aquí, ¿por qué quieres tú pelear, altercar contra Dios? ¿Quién eres tú para hacer eso? Hermano, no entendemos quién es Dios y quién soy yo. Hoy el ser humano se cree con toda la autoridad, con toda la soberbia de decirle a Dios, estás mal. Cuando antes, hermano, pronunciar solamente la palabra Dios, hermano, tenían mucho respeto para pronunciarla. Cuando antes, hermano, la gente oía hablar de Dios y caía doblado de rodillas, hermano, temblando, porque sabía que era un Dios temible, un Dios que hacía justicia, que es recto, que es justo, que es un juez justo, pero es un juez que no va a pasar por alto al culpable. Hoy la gente no, hermano. Hoy la gente, tú abres la televisión, abres las redes sociales, nadie te va a hablar de Dios. Te pueden hablar de hechicería, te pueden hablar de magia, te pueden hablar de aquel que se cree perro, que se cree gato y lo entrevistan, pero nadie va a entrevistar a un cristiano, nadie va a permitir que hablen de Dios, nadie. No se permite. Tú nunca vas a escuchar a nivel nacional en la televisión que hablen abiertamente de Jesucristo. Pueden hablar de la Virgen, pueden hablar de los santos,
pero nunca vas a ver que hablen de Dios, al menos que sea un canal cristiano, pero no es a nivel nacional. No es una televisión como Televisa, TV Azteca, que es a nivel nacional y que tienen ese alcance. Jamás. Jamás. Mira, hermano, cuando entendamos quién es Dios, cuando entendamos, hermano, que no tenemos derecho a criticarlo, sino a obedecerlo. Hermano, llegarías de rodillas, caerías de rodillas, buscando el perdón de ese Dios. Pero como Dios pasó a ser X, hoy todo mundo puede ser su propio Dios. No sé si estás entendiendo eso, hermano. Porque hoy en día, hermano, tú y yo no tenemos derecho a decirle a alguien que creerse perro no es algo correcto. Porque ellos dicen, me estás juzgando y me estás criticando. Pero ¿por qué ellos sí pueden criticarnos y juzgarnos a nosotros? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué al cristiano, hermano, en Nigeria, en África, en lugares allá, hermano, los están persiguiendo, los están matando solamente por creer en Jesucristo? Y el gobierno no hace nada, pero persigue a alguien que se cree perro y agarra los peñascazos porque es un perro. Dale con una pedrada. No, le estás faltando al respeto. No estás respetando su creencia. ¿Por qué, hermano? ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta que el amor de muchos se ha enfriado? Nosotros sí tenemos la obligación de respetar, pero ellos no. ¿Ves a lo que me refiero, hermano? No hemos entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando el ser humano entienda, hermano, que Dios un día les va a demandar eso en un juicio, cuando se cumpla la profecía que dice que toda rodilla se doblará ante Él, hermano, aquel día va a ser demasiado tarde y aquel que se sentía ser lo que no era, aquel que maldecía, aquel que cuestionaba las enseñanzas de Dios, que se burlaba, ahí dará cuentas y doblado de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ya no habrá escapatoria, hermano. Allí saldrá directamente al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué debo de ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Dios no necesita de nosotros, hermano. Dios sigue siendo Dios. Vengas tú o no vengas, venga yo o no venga, Dios sigue siendo Dios. Pero si tú no vienes, si tú no lo buscas, tú no eres nadie. Yo no soy nadie si no tengo a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando entiendas que es el poder de Dios, que tiene el poder, dijo el Señor Jesús, no temas al que mata el cuerpo y después no puede hacer nada. No, teme al que te puede quitar la vida y después de eso tiene potestad de echarte al lago de fuego. ¿Quién era él? Esa persona que tiene ese poder, él mismo, hermano. A él es el que debes de temer. Hoy la gente no tiene temor de Dios para nada, hermano. Hoy la gente se burla de Dios a más no poder, hermano. Hoy cualquier página se abre, cualquier grupo hace una página, hermano, y blasfeman el nombre de Dios y no tienen 500 seguidores, no tienen miles de seguidores, y abres una página cristiana y tiene unos cuantos seguidores. Y los que tienen ni siquiera son para darle un like. Pero ahí están nomás. Pues es que me metieron al grupo. Me agregaron, pero... Porque es curioso, hermano, que esos mismos cristianos que están en grupos de sus propias iglesias no son capaces de darle me gusta a una publicación de la iglesia. Pero que no vean un video chistoso, que no vean otra cosa, porque ya ahí le están dando like y compartiéndolo a medio mundo. Porque Dios no me bendice, porque no me va bien, porque todo me sale mal. Pues ¿dónde está tu corazón, hijo? Porque donde esté tu corazón, ahí es donde va a estar la bendición. Si tu corazón está fuera de la voluntad de Dios,
No esperes ser bendecido. ¿Me sigues, hermano? Porque el día, hermano, que se cumple esa profecía, todas aquellas ideas revolucionarias que parecían correctas, que parecían lógicas, todas aquellas teorías que han salido, no van a hacer nada delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando escuchen la voz del Señor en el juicio, la cual dice que es como una voz de trueno, hermano, se le van a doblar las rodillitas, hermano. Se le va a doblar, van a caer. Y ahí pedirán perdón, ahí rogarán, ahí suplicarán, pero esa oración ya no tiene ningún poder, porque era en vida donde tenías que hacer las cosas bien. Porque mira, hermano, recuerda una cosa, cuando la vida parece que le sonríe, cuando parece que la vida va bien en el ser humano, el cristiano es el ser más aborrecido, más odiado. Pero cuando aquella persona, Dios empieza a tratar con él, ¿sabías tú que el cristiano es la persona más buscada, más valorada? Porque entonces ellos se acuerdan y en medio de aquella tribulación, en medio de aquella prueba, más que nada, en medio de aquella cosecha que ahora están cosechando todo lo que hicieron, entonces se acuerdan, yo me burlaba mucho del hermano aquel, pero en realidad tiene la verdad, déjame ir a pedirle que me ayude a orar por mí. Y va con aquel hermano y le dice, hermano, yo sé que mi vida no ha sido grata, yo sé que me he burlado de usted, mire, pero ahorita estoy pasando esta situación, puede orar por mí. Y aquel hermano, lógicamente en su amor, hace aquella oración. Yo pregunto, ¿la escuchará Dios? Claro que la va a escuchar, claro que va a escuchar la oración. La pregunta es, ¿le contestará y le dará lo que él quiere? Eso sí, quién sabe. Eso sí, quién sabe. ¿Por qué? Porque primero tiene que cosechar lo que sembró. Te voy a dar 10 razones para las que están escribiendo por qué debes de venir a la iglesia. Número 1, debes de venir, hermano, porque debes de venir a adorar a Dios. Eso es un mandato bíblico. Venid y adoremos. Venid y postrémonos. Ahorita lo leímos en el venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios. Número 2, porque es necesario aprender de la Biblia. Es necesario. Y la Escritura habla que debemos de escudriñarla. Número 3, la comunión los unos con los otros. Hermano, esta es la comunión, es bien importante, hermano. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, una necesidad, una situación, estando los hermanos juntos, hermano, sientes el apoyo, sientes la oración, que te estén orando por ti, que estén orando por la familia, que estén orando los unos por los otros. Eso, hermano, eso es la familia. La comunión unos con otros. Número 4, animarnos unos a otros. Dice la Biblia, animémonos unos a otros, soportémonos unos a otros, echémonos porras, hermano. ¿Quieres ir allá con la comadre que tiene un chorro de problemas? Te va a decir, no, déjalo ese panzón, ¿para qué quieres estar? Estás batallando, mira, yo ya lo dejé, mira, estoy bien feliz ahora. Ese es el consejo que vas a recibir. ¿Me sigues aquí, hermano? Número 5, servir a los demás. Ese es uno de los mandatos del Señor. Estamos diseñados, hermano, de hecho el eslogan de nosotros de la iglesia, ese es. Conoces a Cristo, compartes, sirves y sirves a Cristo. Servir es parte del ministerio. Número 6, recibir una guía. El venir a la iglesia, hermano, tú escuchas el mensaje y Dios, a través de su Espíritu Santo, trae una guía, la cual nos va a dirigir. Y si íbamos por un camino errado, si estábamos haciendo las cosas mal, entonces, después de que escuchas, esa palabra empieza a guiarnos por el camino correcto. Número 7, orar todos juntos. Es
Todo lo que estoy diciendo tiene respaldo bíblico, hermano. No dejen de congregarse y luego no oren unos por otros, todos juntos. La oración. Número 8, fortalecer a las familias. Cuando tú vienes a la iglesia, la enseñanza fortalece a la familia. Mira, después de que en aquel hogar, hermano, había pleitos, había discusiones, gritería, había todo ese tipo después de estar asistiendo a la iglesia, después de estar escuchando, todo aquello empieza a ser cambiado. Porque Dios, a través de su palabra, fortalece a las familias. Claro, cuando sacamos la palabra y la estamos aplicando. Cuando vienes y la escuchas y te sale por aquí, y entra por aquí y sale por acá, no va a pasar absolutamente nada. Sí, cuando la pones en práctica va a fortalecer a tu familia. Número 9, porque debemos obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos, hermano. Aquí no hay interpretación, no tengo que decirte tantas cosas. Y número 10, hermano, sentir paz. Cuando tú conoces el Evangelio, una de las cosas que vas a experimentar es paz. Antes era paz, 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 paz. El sartenazo, la patada, el grito. Pero cuando llegas al Evangelio, hermano, duermes bien tranquilo. Oye, es que no hay dinero para pagar esto, pagar lo otro. Y antes te tronabas los dedos y buscabas qué hacer y no dormías. Cuando conoces el Evangelio, hermano, ¿siguen las deudas? Pues sí. ¿Hay que pagar? Pues sí. Pero ahora ves la provisión de Dios. Ves cómo Dios, en aquello que parecía que no había manera, Dios ahora suple. Ahora Dios de una manera u otra da y duermes tranquilo porque sabes que Dios está en control. ¿Vale la pena venir a la iglesia? ¡Claro! Y pues porque usted necesita de Dios, yo necesito de Dios. Porque recuerda esto, hermano, Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros no somos nada sin Dios. Grábatelo, hermano. Quedarte dormido y aprovechar 2 horas más de dormir no recompensa lo que Dios te puede dar. Mira, ahorita sales de aquí, hermano. Llegas, comes, báñate, o si no te quieres bañar, pues no te bañes, mugroso, pero duérmete, descansa. Pero ya te sientes bien. Pero el quedarte, es más, yo no sé si puedes, bueno, yo siento que si yo me quedo dormido por decir, bueno, no, hoy no voy a ir, me voy a quedar dormido porque me quiero quedar dormido. Que no lo he hecho, pero pienso yo que me despertaría, que no pudiera estar dormido. O sea, dormir, no pudiera. Estaría ya acostado con los ojos cerrados, pero dormir plácidamente creo que no podría. Creo que habría algo que no me dejaría en paz. Pero si a usted le vale y dice, no, yo como quiera ronco y me vale, entonces hay un problema. Haga lo que otros, llegue y se duerme aquí en la predicación, ¿verdad, Jorge? No pasa nada. Entonces, hermano, piense que los beneficios de venir a la iglesia son grandes, hermano. Porque un día, esos pequeñitos que están allá arriba van a crecer. Y si tú abandonas la fe hoy, si tú eres impuntual hoy, si tú eres de los que tienen la costumbre de no congregarte, tú no esperes que de esos niños salga un pastor, salga un misionero, salga alguien cuando no está recibiendo todo el ejemplo, hermano.
Ahora, déjame de aclararte que hay excepciones, hermano. Dios ha sacado de personas así, ha sacado grandes pastores y misioneros. Pero tristemente, las malas costumbres son las que más se pegan. Yo he sabido de personas, hermano, que los hijos nada más cumplieron 18 años y ya no volvieron a pararse en una iglesia. Ya no volvieron. Entonces cuidemos, porque vale la pena. Es tu familia, es tu vida la que está en juego. Amén. Vamos a orar. Padre, hay suficientes motivos, suficiente información, Señor, que no acabaríamos de darla, de todas las bendiciones que hay al congregarnos, al tener un lugar de reunión, al tener una hermandad, al tener un compañerismo, al tener ese lugar donde se enseña y se predica y nuestras vidas son ministradas, confrontadas. Padre, ayúdanos a ser fieles, Padre Santo. Ayúdanos a darle la importancia a tu palabra, a tus mandamientos. A darnos cuenta, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Padre, yo no sé cuántos hoy luchan para congregarse, cuántos hoy están batallando para ser fieles. Padre, o cuántos están escuchando esta enseñanza y han visto que no es necesario congregarse, no es necesario asistir a una iglesia, porque piensan, Padre, que son autosuficientes. Pero tu palabra enseña todo lo contrario. Y no ha pasado de moda, nunca pasará de moda tus mandamientos, Señor. Siguen vigentes hasta el día que tú vengas y termines con esta humanidad, con este mundo, y lleves a tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles, a que cada día, Señor, que tengamos reunión, Señor, haya esa necesidad dentro de nosotros que no nos deje en paz, que nos permita dejar de hacer lo que estamos haciendo y poder venir, Señor. Sé que mucha parte de esto, Señor, corresponde a nosotros. Tú ya hiciste la gran parte, Señor, de darnos salvación, de poner fe en nuestro corazón, de llamarnos. Pero hay una parte que nosotros nos toca hacer, vencer la carne, someterla, Señor, y hacer que pueda venir, que pueda estar delante de tu presencia, Señor. Padre, pido que a cada persona que está teniendo esa lucha, Señor, obres en su corazón y hables a su vida a través de esta enseñanza. Todo eso te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.